Ricardo Medina es un escritor y periodista que siempre se ha apreciado de ser liberal. Ha sido, de hecho, uno de los grandes defensores de las ideas de la libertad en los medios de comunicación en los que ha participado. Ahora, sin embargo, ya a veces no sabemos ni siquiera qué es ser liberal o neoliberal. En su discurso inaugural, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 16 veces pronunció la palabra neoliberal y dijo que el modelo neoliberal es el responsable de todos los problemas que tiene nuestro país, incluida la diabetes. Para tratar de entender qué es ser liberal, qué es ser neoliberal, cuál es la diferencia, pues le he pedido a Ricardo Medina que esté con nosotros. Muchas Ricardo, gracias, hace mucho Sergio. tiempo que no te tenía en este espacio, me da Gracias. muchísimo gusto. ¿Cuál es la diferencia entre ser neoliberal y ser liberal? Mira, la verdad yo llevo años preguntándomelo y es muy difícil la distinción. Yo no veo una gran diferencia, lo que se llama, lo que se le ha dado en llamar neoliberalismo, ya sea para denostarlo o para criticarlo o para incluso elogiarlo, pues en realidad encuentro que es el liberalismo de siempre, el liberalismo que venimos desde el siglo XVIII o quizá antes, ¿sí? Es el liberalismo de Adam Smith, es el liberalismo de David Ricardo. ¿Y de Benito Y Juárez? de Benito Juárez también, y de Porfirio Díaz. A mí mil veces Aunque me han dicho, cuando defiendo esta posición, me dicen es que Benito Juárez no era neoliberal, era liberal. ¿Qué defendía Benito Juárez? Bueno, en un lugar defendía, en el caso específico de México, defendía la separación iglesia-estado, la libertad de conciencia, diferentes libertades, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la separación de poderes, aunque después la padeció, Ajá. y la padeció muy agresivamente. Porque o el sea, Congreso que era liberal, era muy crítico con él, ¿no? exacto, No le daba posibilidad de hacer nada. exacto, también eran liberales los del Congreso. Estamos hablando de gente como Vicente Riva Palacio, como el mismo Porfirio Díaz. Algunos eran militares, más militares como Porfirio Díaz, y otros eran grandes pensadores. En comercio, en materia de comercio, ¿qué buscaba? Yo no pienso que Benito Juárez haya buscado un una México apertura. autosuficiente, ¿no? No, al contrario, Sí. buscaba una gran apertura. De hecho, en el periodo de la intervención y después el imperio de Maximiliano, Maximiliano también era liberal, a pesar de que los conservadores fueron quienes promovieron Ellos su pensaron llegada que a porque era México. aristócrata Sí, iba a ser conservador. y en realidad era una persona liberal. De hecho, al principio del imperio de Maximiliano, a Miramón y a Mejía los excluyen. Hábilmente, Maximiliano creo que envía a Miramón a estudiar en Austria o en no sé dónde, y se rodea de algunos liberales que habían, por decirlo así, defeccionado de la República. Y Benito Juárez era incluso más liberal en algunas cosas que Maximiliano. ¿En qué? Por ejemplo, en la relación con las comunidades indígenas. Benito Juárez, en la ley de desamortización de los bienes, no solamente eran los bienes de la iglesia, también eran los bienes de las comunidades. O sea, él no que se creía en tenían el común. ejido ni Para en las nada, propiedades al comunales. contrario, no creía en ninguna propiedad comunal. Y creía en la apertura. De hecho, el tratado, que se habla poco de esto, el tratado Maclean-Ocampo, que iba a permitir El un paso paso por el istmo de Tehuantepec, pues se llegó a firmar, pero el Senado de Estados Unidos consideró que era excesivo, no las condiciones que imponía México, sino que le imponía a Estados Unidos la condición de siempre, en cualquier conflicto, defender a México. Pero a ver, hay quien dice que que las circunstancias obligaron a Benito Juárez a firmar el Tratado Maclean-Ocampo, pero hay quien dice que no, que él lo firmó porque él lo estaba a firmó por favor del convicción libre comercio. de una integración Con Estados Unidos. con Estados Unidos. De hecho, el acontecimiento que permite la derrota definitiva del imperio de Maximiliano es el triunfo de los yanquis de la Unión en la Guerra Civil estadounidense. Porque en ese momento Estados Unidos levanta el embargo que tenía para vender armas a México y le reclama a Francia su intromisión en América. Le reclama a Luis Napoleón, a Napoleón III, su intromisión en América, y reclama e invoca la doctrina Monroe,
que nos enseñaron en la escuela a odiarla, pero la doctrina Monroe, esta famosa de América para los americanos, es la zona de influencia de Estados Unidos es América. Europa no te metas en América. En materia de comercio exterior, ¿era liberal? O sea, sí, ¿estaba a favor del libre comercio? Por supuesto que estaba a favor del libre igual comercio. Que los liberales de ahora. Igual que los liberales de ahora, igual que los neoliberales de ahora. Estaba a favor de la libertad de conciencia, igual que los liberales de ahora, de las liberales de ahora, de la separación de poderes o división de poderes. Ese es otro punto importante. En América, salvo Jamaica, quizá y Belice y Canadá, todos los regímenes son presidencialistas, como el de Estados Unidos, que es un error llamarles presidencialistas, son de separación de poderes o de división de poderes. No son regímenes parlamentarios como los europeos, en los cuales quien tiene, por llamarle así, el poder ejecutivo también tiene mayoría en el legislativo forzosamente. Sí, porque es un parlamento, no es un congreso propiamente. En cambio, el modelo de separación de poderes hace que los poderes deban de ser totalmente distintos. ¿Ha sido un fracaso la aplicación del modelo liberal o neoliberal en México en los últimos 36 años? Pues es muy difícil decirlo porque creo que no se ha aplicado. Por ejemplo, acabo de leer hace poco a un analista que justamente también te citaba a ti, Eduardo García Gaspar, que decía, bueno, ¿por qué no vemos los índices que los propios neoliberales, con los cuales califican a los países los propios neoliberales? Heritage Foundation, Cato Institute, Fraser. Salimos muy mal, de hecho. Salimos en cambio, muy mal. países como Dinamarca, como Suecia, como son Noruega liberales salen muy bien. Y nosotros no. O sea, en realidad en lo que más o menos sale bien calificado a México es libre comercio, gracias al Tratado de Libre Comercio y a muchos tratados de libre comercio que ha firmado México en este periodo de 30 y tantos años. Estamos mal en Estado de Derecho, estamos mal en respeto a muchas libertades, sobre todo no a nivel del gobierno federal, pero sí a nivel de gobiernos locales. En su discurso inaugural, Andrés Manuel López Obrador dijo que hay que ser liberales, pero hay que volver la vista al pasado. Sí. Pero dijo no a los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, sino, no mencionó los nombres, pero se refería a los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y de Adolfo López Mateos, cuando estaba como secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena. Cuéntanos de ese periodo, el llamado periodo de desarrollo estabilizador. Desarrollo estabilizador o del milagro mexicano también se le llamó en su momento. Ojalá también hubiera mencionado el presidente López Obrador a Rodrigo Gómez, que fue el director del Banco de México, que equilibraba todo y que se aseguró que hubiera... Y también mencionó el presidente, y eso es muy cierto, que Antonio Ortiz Mena no era economista, sino abogado. Era difícil que fuera economista porque todavía no se fundaron las escuelas. Cuando él era joven... Había una escuela dentro de la escuela de Derecho, dentro de la Facultad de Derecho, pero no había la Facultad de Economía. No, como tal no existía. Bueno, Rodrigo Gómez ni siquiera era abogado. Por supuesto tampoco era economista, era contador privado. Estudió en Nuevo León. Era un autodidacta fantástico, muy inteligente. Que junto con Ortiz Mena, porque Rodrigo Gómez también... Era alguien que estaba constantemente, precisamente, moderando, evitando que hubiera excesos en las finanzas. En esa época el Banco de México no era autónomo, pero hay lo que llaman los historiadores del Banco de México, como Eduardo Torrent, como el propio Miguel Mancera Aguayo, que fue el primer gobernador del Banco de México, le llaman el periodo de la autonomía carismática. No sé qué tan afortunado sea el adjetivo, pero se refieren a autonomía que consiguió el propio director, ¿no? Exacto, y que convencieron a los presidentes, a López Mateos y a Gustavo Díaz Ordaz, de que lo mejor era tener finanzas públicas sanas, de que no había que basarse mucho en el crédito primario, es decir, en la emisión de dinero para financiar déficits del gobierno. Etc. Por eso la inflación era baja. Era baja. Pero también de que porque el mundo era distinto, Sergio. ¿Por qué era distinto el mundo? A pesar de que López Mateos decía que él era de extrema izquierda dentro de la Constitución. Sí, así es. El mundo era distinto. Bueno, en primer lugar, existían, o sea, todavía estaban vigentes los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Por los cuales había tipos de cambio fijos.
el dólar, si no me equivoco, valía $32 la onza, fijo. Y respecto al dólar se cotizaban las demás monedas. Entonces teníamos un tipo de cambio fijo. Eso te limita tus herramientas de política monetaria. Porque si cometes errores te quedas sin reservas. Exacto, te quedas sin reservas, tienes que devaluar y tal. Sí. De hecho, las traumáticas devaluaciones, una de 1946 y otra en 1954 en la Semana Santa, la que llevó el peso a 12.50, fue muy traumática. Y además, México tuvo, por decirlo así, que pedirle permiso al Fondo Monetario Internacional para devaluar porque violaría con eso los acuerdos de Bretton Woods. Entonces existían estos acuerdos de Bretton Woods. La población en México era mayoritariamente rural y empezó a ser mayoritariamente urbana. Tuvo muchas virtudes el desarrollo estabilizador, pero también tuvo un gran defecto. Se subsidió el crecimiento de las ciudades a costa de descapitalizar al campo. Es decir, y llegó un momento en que ese modelo fue imposible de sostener. Porque era por controles de precios, sí, ¿no? Controles de precios en la ciudad y precios de garantía en el campo. Entonces subsidiabas oferta y subsidiabas demanda. Llega un momento en que ya el Estado no puede pagar todo eso. Algo así, y vives en una fantasía. Pero algo así quiere recuperar Andrés Manuel López Obrador cuando habla de crear los precios de garantía, ¿no es así? Sí, pero no ha hablado de controlar precios, pero sí de tener precios de garantía. Exacto, y es una mala política en realidad porque desincentivas la inversión, la competencia en el campo, que existe, que México no es, también eso es algo que me llama la atención. La idea o la versión de que el campo en México está en ruinas, no es así. De hecho, ha tenido sus mejores años en mucho tiempo, Exacto. ¿no es así? ¿Tú describirías a Andrés Manuel López Obrador como un liberal en contraste con los neoliberales? No. ¿Por qué no? No sé. Bueno, por un lado, en la parte social y de conquistas sociales, pues es conservador y es muy respetable que lo sea. ¿Sí? Es conservador. Es conservador respecto a... Pero él aborrece por ejemplo, que le digan que es conservador, ¿no? Pero lo es. No ¿Por qué es conservador? Nunca, bueno, durante su gobierno en la Ciudad de México, él se opuso abiertamente a que se promoviera la ley de que permitiera el aborto voluntario, no está a favor de la legalización de la marihuana con fines lúdicos, banderas que quizá algunos liberales han enarbolado. Yo en lo personal estoy de acuerdo yo también soy conservador en ese sentido. Sí, y no tiene nada de malo. Ricardo Medina, gracias por ayudarnos a estar más confundidos al respecto de quién es o quién no es un neoliberal o un liberal. Bueno. Al contrario, muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.